versículo del 17 al 24, que van a ser los versículos que vamos a cubrir en esta mañana, en donde dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Señor, gracias te damos por esta que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, para que así podamos conocerte mucho mejor. Permite también, pues, que esta palabra, Señor, pueda santificarnos. Cuando tu Hijo Jesucristo oraba en el huerto del Getsemaní, decía que tu palabra es verdad y que ella es la que nos puede santificar. Ayúdanos, Señor, a que hoy podamos limpiarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Abraham recién regresaba de una batalla, recién regresaba de una guerra. Abraham, como vimos y aprendimos, había tomado a 318 de sus siervos, quienes fueron usados como unos soldados. No eran soldados, pero Abraham los toma y los lleva a esta gran batalla. Así que Abraham, comandándolos, toman las ciudades de los 4 reyes poderosos, incluyendo el reino de Kedorlaomer, y los venció. ¿Quién iba a pensar que un simple hombre iba a obtener una victoria sobre otros reinos aparentemente más capacitados y aparentemente más poderosos? Lo cierto es que nadie lo hubiese creído así. Pero como hemos estado estudiando, todo esto sucedió. Abraham pudo tomar las 4 ciudades y destruirlas porque Dios estaba con él. Dios, de hecho, le había prometido bendecirlo. No solamente bendecir a los que le bendijeren, sino también a maldecir a los que le maldijeren. Esto es lo que vimos anteriormente. Y estos 4 reyes habían atentado en contra de la vida de su sobrino Lot. Así que con la ayuda de Dios, no tan solamente vencieron, sino también rescataron a Lot y a los suyos. Y volviendo entonces ellos de la guerra, de esta gran batalla, después de haber salido victoriosos, al haber peleado contra Kedorlaomer y los otros 3 reinos, le estaban esperando a Abraham 2 reyes. Uno era el rey de Sodoma y el otro era el rey de Salem. El primer rey, el rey de Sodoma, lo podemos ver en el versículo 17, y aquí comenzamos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, recordemos una vez más que eran inicialmente 5 reyes que se habían rebelado en contra de Kedorlaomer. Ninguno de ellos estaba capacitados para pelear en contra de estos reyes malvados. Pero un simple hombre, Abraham, con un mini ejército de hombres, llega y con la ayuda de Dios los derrota.
¿Cómo creen ustedes que este rey de Sodoma del versículo 17, después de lo sucedido, ve llegar a Abraham como todo un héroe? Dice el versículo que salió rápidamente a recibirlo. No creamos que solamente salió el rey solo. Él, de hecho, venía con toda su gente. Esa era, por decirlo así, era una bienvenida con suntuosidad, o sea, con lujo, con esplendidez, con magnificencia y esplendor. Este rey, el rey del versículo 17, estaba pero tan maravillado por el tremendo triunfo de Abraham, que no dudó en salir corriendo para recibirle y darle el honor como todo un buen guerrero victorioso se merece. Entonces sale y lo recibe en el valle de Sabe, que dice el versículo, conocido también como el valle del rey, versículo 17. Cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, ¿qué pasó? Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham, hasta antes de su batalla contra los 4 reyes, él era un hombre desconocido. Pero ahora, por esa gran victoria, Abraham se distinguía entre los hombres. No salieron a recibirlo los hombres simples, no. Salieron reyes a darle la bienvenida que él se merecía. Ahora, sí, el rey de Sodoma ciertamente era un personaje importante, así como toda la historia de la humanidad. Cada rey tiene, ¿no?, los conocemos por las grandes cosas que han hecho en sus pueblos, en sus reinos o en su gobierno. Y este rey, el rey de Sodoma, sí era muy importante, pero no era tan importante como el personaje que continúa en el versículo 18. A continuación, Moisés, quien es el autor del libro de Génesis, introduce por primera vez a Melquisedec, quien ahora sabemos y conocemos que es un personaje pero súper importante. Versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham, pero también otro personaje, otro rey se aparece. Y ese rey, nos dice el versículo 18, era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y como vamos a ver, el rey de Sodoma le ofrece a Abraham un obsequio, pero la repentina aparición de Melquisedec es como si hubiese sido una intervención para hacerle ver a Abraham que su bendición sería mucho mejor y mucho mayor que la de un rey pagano. Pero antes de ver esto, concentrémonos en este misterioso personaje. Así que hagámonos esta pregunta: ¿quién es Melquisedec? Bueno, aunque él es un personaje muy enigmático, muy extraño, muy misterioso, podemos deducir solamente en base a lo que Moisés nos está revelando aquí quién era él. Su nombre era Melquisedec. Y para empezar y para poder entenderlo un poco más, este nombre nos dice mucho, nos dice bastante. Este nombre está compuesto por 2 palabras, Melec-Sedec. Melec significa rey y Sedec significa justicia. En otras palabras, Melquisedec es un rey de justicia. Y esto sugiere que él entonces era un gobernante justo y por lo tanto todo rey justo, todo gobernante justo viene a ser un buen representante de Dios. Este es un principio que podemos ver a lo largo de las Escrituras, incluso cuando estos gobernantes no son creyentes
Incluso cuando son gobernantes que no creen en el Dios de las Escrituras, todo gobernante que es un rey, un gobernante justo, es un representante de Dios. Pero eso es lo que significa su nombre. Pero el autor de Génesis nos revela y de hecho nos da grandes pistas sobre quién es verdaderamente Melquisedec. Y nos dice por lo menos dos cosas muy, pero muy importantes acerca de él. Así que si usted está tomando notas, la primera cosa que nos dice el autor de este libro es, número uno, que Melquisedec era rey de Salem. Leamos el versículo 18 una vez más. Entonces Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, número uno, era rey de Salem. Esto nos dice de primera mano que Melquisedec fue un rey de verdad. De verdad. Ahora, ¿por qué lo digo así enfáticamente? Bueno, porque se cree, y hay muchos que toman la postura de que Melquisedec en realidad no fue un hombre de verdad. Algunos eruditos bíblicos creen que Melquisedec fue algo así como una teofanía, o sea, una aparición del Cristo preencarnado. Y por lo tanto, dicen ellos, si no fue un hombre de verdad, mucho menos, entonces podríamos deducir que iba a ser un rey. Pero nuestro texto nos dice que fue un rey. Y un rey de un lugar físico y específico que se encontraba y que de hecho hasta el día de hoy se encuentra en un mapa, el cual es Salem. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem. Salem es considerada la ciudad de Jerusalén, la antigua Jerusalén, aquella ciudad que llegaría a ser la capital del reino de David, del rey David, pero que también llegaría a ser la capital del templo de Dios. Y si nosotros leemos o ya conocemos las Escrituras, nos damos cuenta que esto es así. Jerusalén es Salem, la antigua Jerusalén. Esto lo podemos corroborar en ciertos pasajes, como por ejemplo en el Salmo capítulo 76, versículo 2. Mire cómo dice. En Salem está su tabernáculo, hablando del tabernáculo de Dios, y su habitación en Sión. Una versión más literal lo traduce así. Jerusalén es el lugar donde habita y el monte Sión es su hogar. Melquisedec fue el rey de Salem, el rey de la antigua Jerusalén. Número uno. Número dos. La otra cosa importante que el autor nos revela de Melquisedec, aparte de que es rey de Salem, es que también lo describe como un sacerdote. Número dos, el autor de este libro describe a Melquisedec, rey de justicia, como un sacerdote. Nuestro pasaje también lo describe, aparte de rey, lo describe también como un sacerdote. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, ¿de quién? Del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Número 2, Melquisedec, rey de justicia, es un sacerdote. Ahora, ¿qué de especial tiene esto? ¿Qué de especial era de que él era sacerdote? Podríamos decir, ¿y qué? Bueno, en realidad tiene mucho, tiene bastante de especial, porque Melquisedec, dice nuestro texto, era sacerdote no de Baal, ni de ningún otro Dios, sino que él era sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Pregunta, ¿quién es ese Dios Altísimo? Usted lo podría contestar de varias maneras, pero simplemente vamos a decir que este Dios Altísimo es Jehová, el Creador, el Dios revelado en las Escrituras. Y todos podríamos decir amén.
Esto nos revela algo muy súper importante. Nos dice que no solamente Abraham conocía al Dios verdadero en ese entonces. De hecho, había otros hombres, así como Melquisedec, que conocían íntimamente a Dios. Y esto es lo que hace todavía más, pero más interesante a este personaje, Melquisedec, que aunque es un personaje bastante misterioso, porque aparece en la Biblia de la nada, no se nos dice en realidad mucho de él, pero aquí lo único que importa es lo siguiente, de que Melquisedec conoce a Dios. Podríamos ser hombres y mujeres insignificantes para los demás, pero si nosotros conocemos a Dios, amada iglesia, eso es lo único que importa. Lo único. Yo, y puedo hablar también por el pastor Carlos, nosotros no nos paramos aquí para hacernos de un nombre. De hecho, si no tuviéramos que predicar, no lo haríamos. Pero lo hacemos porque queremos exaltar y glorificar a Dios. Nunca, jamás y en nada lo que hagamos como iglesia local, como miembros de la iglesia local y de la iglesia universal de Cristo Jesús, nosotros siempre le damos el lugar a Él. Miren rápidamente el versículo 19 una vez más. O al 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y leamos el versículo 19 para sustentar lo que estamos diciendo, de cómo Melquisedec, este rey de justicia, este rey de paz, que también se le podría decir, conocía a Dios. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y miren cómo describe a este Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Wow. En otras palabras, podríamos decir que Melquisedec conoce la palabra de Dios. No por el hecho de que antes existía un libro o un pergamino donde estaban escritas las palabras de Dios, sino porque Melquisedec de alguna manera tenía conocimiento o cierta revelación y suficiente para conocer a Dios, el Creador. Ahora, para todavía reforzar más lo que estamos diciendo, veamos rápidamente lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a este personaje, de qué tan especial él es. Pero antes de hacer esto, veamos lo que dice el salmista de él. Vayamos rápidamente al Salmo 110. Salmo 110. Versículo 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Y luego miren lo que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Puede sonar tal vez un poco confuso, pero aquí básicamente la escritura se está refiriendo al Mesías. Este se considera como un salmo mesiánico. Y en la media parte en donde dice tú eres sacerdote para siempre se está refiriendo a Cristo, el Mesías. Pero miren lo que dice al final de este versículo, según el orden de ¿quién? De Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. No necesariamente está hablando de Melquisedec. Aquí el salmista se está refiriendo a el Mesías. Este salmo es un salmo mesiánico, o sea, un salmo que habla y que profetiza sobre el Mesías que había de venir. Ahora, vayamos rápidamente al Nuevo Testamento, en donde el autor de Hebreos, y para los que ustedes han estado siguiendo la serie de enseñanzas, en esta hermosa carta que está siendo impartida por el pastor Carlos, ustedes ya han visto lo que, y especialmente lo que este personaje, Melquisedec, cómo el autor se refiere a él y cómo nos habla de
el rol que él tuvo y que era lo que iba a apuntar hacia el Mesías. Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Rápidamente al versículo 10 dice, y fue declarado por Dios, hablando de Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vayamos rápidamente al capítulo 6, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si seguimos leyendo en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, comenzando en el versículo 1 en adelante, miren cómo dice. Porque este Melquisedec, ya hablando específicamente de Melquisedec, de nuestro pasaje en este día, Génesis capítulo 14, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, miren lo que significa su nombre, significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, versículo 3. Y aquí está la característica misteriosa de este personaje de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec, tal como lo presenta Moisés en el libro de Génesis, es un modelo o un tipo del Mesías, el Cristo. Y eso, amada iglesia, es lo que hace a Melquisedec todavía más especial, porque él es como un patrón al que debía de venir como rey y como sacerdote. Cristo, el Mesías, es nuestro rey, pero también es nuestro sacerdote. Esto es lo que cantamos precisamente hace unos momentos en el himno número 24, que dice, gran sacerdote es Jesús. Y lo dice, ¿quién por siempre vivirá? Amén. Melquisedec era un hombre tal vez común y corriente como cada uno de nosotros, pero él era un tipo del Mesías. Él estaba apuntando, así como otras sombras y otros tipos apuntan a Cristo Jesús. Cristo es el Mesías, nuestro Rey y sacerdote. Ahora, ya hablamos un poquito sobre Melquisedec y sobre sus títulos, pero veamos qué fue lo que hizo este varón, este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Volvamos rápidamente al versículo 18 de nuestro pasaje, Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, miren lo que dice el versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del cielo, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Una vez más, ¿qué hizo este hombre, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo? Hizo dos cosas. Número uno, sacó pan y vino, y número dos, le bendijo. Estas dos acciones nos muestran la verdadera identidad de Melquisedec. Y específicamente nos muestran que Melquisedec era un hombre fiel, un hombre verdadero de Dios. Un hombre que estaba al servicio de Dios. Un hombre que era sensible a la voluntad de Dios. Un hombre, y podríamos resumirlo en esto, que conocía a Dios. Y aunque Melquisedec nunca había hablado con Abraham previamente a este encuentro, Melquisedec
de alguna manera u otra había como discernido que esto era lo correcto hacer. Dios de alguna manera le había revelado a Melquisedec que Abraham había recibido el favor de Dios y que iba a recibir también sus promesas, y como todo un sacerdote, Melquisedec, que aboga entre Dios y el hombre, sale al encuentro de Abraham, saca pan y vino y le bendice. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino, versículo 19, primer parte, y le bendijo. Algunos dicen que el pan y vino era solamente para que Abraham lo tomara y se pudiera reponer, cobrar fuerzas y todo lo demás. Pero en realidad va mucho más allá de este solo propósito. Yo no creo sinceramente que Melquisedec solamente esperaba ver que Abraham, cansado del camino y viniendo de una gran batalla, solamente recuperara sus fuerzas. No. De hecho, si vemos el contexto de lo que está sucediendo aquí, Abraham no necesitaba alimento. Abraham no necesitaba ninguna comida, ya que él, de hecho, él traía consigo mismo el botín, todo el botín que él había capturado. Entonces, esa noción de que Abraham de alguna manera necesitaba recuperar fuerzas es irrelevante. Miren lo que dice un comentarista sobre este asunto. El hecho de que se menciona pan y vino indica que hubo un acto ceremonial o ritual de adoración a Dios y de reconocimiento o alianza mutua. El pan y vino eran una representación de un acto de amistad entre Melquisedec y Abraham por esa gran victoria sobre los reyes enemigos. En otras palabras, dos hombres de Dios encontrándose para unirse en espíritu y para la gloria de Dios. Versículo 19. Y le bendijo, y miren las palabras que salieron de la boca de Melquisedec, rey de paz, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, primera parte, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí vemos dos cosas. Número uno, vemos que Melquisedec reconocía lo que hoy en día millones y millones de hombres niegan, de que existe un Dios creador de todas las cosas. Hombres inteligentes, aún con educación superior, y que se niegan a reconocer que detrás del universo hay un Dios que ha creado todo para sus fines y propósitos. Pero esto a nosotros nunca jamás nos debe de sorprender. De hecho, esto es lo que vemos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, miren lo que dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero Melquisedec, conocedor y siervo del Dios Altísimo, quien no tenía a su disposición la alta tecnología de hoy, simplemente pudo reconocer de que existe un solo Dios y de que ese solo Dios lo ha creado todo, y por esa razón pudo bendecir a Abraham. Número 2. Pero no tan solamente bendijo a Abraham, Melquisedec bendice con sus labios, con su corazón, al Dios Altísimo. Y bendito, dice Melquisedec, sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Creo que podríamos hablar bastante de este personaje. De hecho, hay un sinnúmero de predicaciones sobre este personaje. Y me parece también que muchos han escrito sobre quién es.
creo que es claro el texto. Creo que el Nuevo Testamento nos arroja bastante luz sobre quién era. Ya pudimos deducir que es solamente un tipo del Mesías. Pero hablando de tipos, vemos que Melquisedec también era un tipo de Salvador. Él vino a bendecir a Dios por la victoria que había sido ganada, y en el nombre de Dios vino también a bendecir a Abraham, por cuyas armas fue lograda un reconocimiento piadoso que nosotros deberíamos también, amada iglesia, también deberíamos imitar cuando vemos que alguien en el nombre de Dios hace cosas para el reino de Dios. Ahora, ya vimos qué fue lo que hizo Melquisedec. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cómo es que él reacciona? Bueno, veamos, sigamos leyendo. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, parte final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Una vez más, esta fue la respuesta de Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En otras palabras, antes de tratar de explicar qué es lo que significa esto, Melquisedec es la única persona que Abraham reconoció como superior espiritualmente. Abraham era un hombre privilegiado. Dios lo había sacado de entre una multitud. Le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela, que dejara la casa de su padre, ¿recuerdan? Para irse a un lugar desconocido. Era un hombre privilegiado, pero Melquisedec es la única persona que Abraham reconoció como superior espiritualmente. Y Abraham aceptó esa bendición. ¿Y qué hizo? Le pagó, podríamos decirlo así, los diezmos de todo lo que tenía. Todo lo que tenía. En otras palabras, Abraham responde así. Responde reconociendo a Melquisedec como alguien que venía de parte de Dios y que hace algo muy sencillo para él. No para nosotros tal vez, pero para él sí. Le da el diezmo, o sea, el 10% de todos sus bienes. Podríamos hacer un debate aquí sobre si era el 10% de lo que él ya poseía, incluyendo el botín, pero vamos a tratar nuestro pasaje como el 10% de solamente el botín. Ahora, aquí vemos por primera vez en toda la historia de la Biblia o de la humanidad el diezmo. El diezmo, no vamos a hablar mucho del tema, amada iglesia. Lo único que podríamos decir que el diezmo era solamente y exclusivamente para el pueblo de Israel, y esto el día de hoy no aplica como tal para la iglesia. ¿Qué era el diezmo? Básicamente era un sistema tributario. El pueblo de Israel era una teocracia. Esto quiere decir que no tenían rey, no tenían gobernante. Dios era su rey, Dios era su gobernante, y Dios mismo demandaba por medio de Moisés y por medio de la ley mosaica que los israelitas tenían que dar la 10ª parte, y en realidad no de dinero, sino de cada producto de su cosecha. Como por ejemplo, y usted lo lee más adelante, en Levítico capítulo 27, vemos que Dios pide que den de sus cereales, de sus frutos e incluso de su ganado, pero también vemos que a los levitas y los sacerdotes les pide al pueblo para que ellos puedan ser sostenidos. Recuerden, estos hombres eran hombres llamados por Dios para el servicio religioso, en donde ellos servían dentro del tabernáculo, y ellos no podían ni debían hacer ninguna otra cosa más que simplemente estar ahí dentro del templo, y el pueblo tenía la responsabilidad de sostenerlos. Y usted puede leer más adelante en Números capítulo 18, Nehemías capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 y muchos otros más. Y una vez más, en este caso, la ofrenda de Abraham fue una 10ª parte del botín. Este primer caso del diezmo sirvió
escucha esto, como un modelo para más tarde en la historia del pueblo de Israel, más tarde durante la monarquía, el rey recibía el diezmo también como un impuesto real. Y aquí sí les voy a dar una cita en 1 Samuel capítulo 8, versículo 15. Miren lo que dice. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar, ¿a quién? A sus oficiales y a sus siervos. Y luego en el capítulo 17 de este mismo libro, en el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Continúa diciendo, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. En otras palabras, vemos en nuestro pasaje que Abraham reconoce su responsabilidad de sostener con el diezmo de sus posesiones al sacerdote del Dios Altísimo. Y esto más adelante llegó a ser una práctica como un modelo. Israel fue implementado por el pueblo y podríamos decir que fue una práctica religiosa universal. Pero la razón principal por la que esto se hacía, y nunca debía haber sido una imposición, esto debía de haber sido hecho como una expresión de gratitud a Dios, de reconocerle a Él, de que Él es el dueño, como dice la Escritura, del oro y de la plata, de que Él es el que da toda bendición y el pueblo simplemente tenía que responder de esta manera. Ahora, en principio, la iglesia del Nuevo Testamento, en otras palabras, nosotros el día de hoy, solamente hacemos lo mismo, pero de una manera pero muy diferente. No se nos impone ninguna cantidad, no se nos impone ningún porcentaje. Vemos que la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, nos dice que demos conforme hayamos prosperado y siempre debemos de dar con un corazón agradecido. Porque Dios dice que ama ¿a quién? Al dador alegre. Esa es la manera como nosotros damos. Dios le dio a Melquisedec el diezmo de todo, no de todo lo que ya era dueño él, sino solamente del botín. Podríamos hablar mucho más del diezmo. Si usted tiene una pregunta, al finalizar puede acercarse con nosotros, con el pastor Carlos o su servidor, pero también de hecho tenemos algunas enseñanzas, les podemos dirigir a esos medios para que usted, si todavía hay alguna duda sobre este tema súper importante. Versículo 21, continuemos. Génesis capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Miren el contraste. Recordemos, era un rey pagano. Melquisedec, rey de paz, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Viene, saca pan y vino y bendice no solamente a Abraham, sino también bendice con palabras a Dios. Y miren lo que hace este rey pagano. El rey de Sodoma le dice a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Qué generoso, ¿no? Bueno, dado que Abraham había derrotado a sus enemigos, a estos 4 reyes poderosos, el rey de Sodoma estaba básicamente a su merced, pero sin embargo, él tomó de alguna manera la iniciativa para tratar de alguna manera de hacer de alguna manera algún trato y pidiendo que se le devolvieran lo que a él le correspondía, a lo que Abraham había rescatado. Pero de esta forma vemos que quedó como una persona generosa, ¿sí? Tal vez podríamos decir, al ofrecerle a Abraham el quedarse con ese botín, con todos los despojos de esa guerra, de esa batalla, que en realidad le pertenecían a él por derecho. Él había conquistado, él había derrotado, pero esto era lo que se hacía en aquellos tiempos. Y miren cómo responde Abraham. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Antes de seguir leyendo, cuando Abraham dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo,
quiere decir que Abraham hizo un juramento a Jehová. ¿Y cuál fue ese juramento? Versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. En otras palabras, Abraham, el padre de la fe, estaba actuando en fe porque él sabía quién era Dios. Él se acordaba de las promesas de Dios. Sabía que Dios de alguna manera lo iba a bendecir aún todavía más. Y él jamás le iba a dar crédito a ninguna otra persona y ni mucho menos a ningún rey pagano que dijera, yo hice rico a Abraham. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he hecho juramento con Jehová, de que nada, ni un hilo, ni una correa de calzado, nada voy a tomar para que no digas después, yo te hice rico. Versículo 24. Aquí hay una pequeña, pero pequeñita excepción y que es muy, pero muy entendible debido a la naturaleza de la guerra. No sé si usted ha ido a la guerra, yo tampoco he ido físicamente a una guerra. He estado involucrado en algunos conflictos cuando estaba enlistado en la militar, pero en ese tipo de situaciones hay mucho cansancio, hay mucha hambre y era obvio que Abraham y sus hombres, sus 318, aunque estaban capacitados de alguna manera, tal vez soberanamente Dios les dio inteligencia, sabiduría para saber derrotar a sus enemigos, pero ellos necesitaban, como todo hombre, descansar y más que nada comer. Versículo 24, y aquí está la pequeña excepción, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Y la parte también de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Una pequeña excepción. ¿Pero qué podemos deducir de estos últimos versículos? Bueno, que Abraham no necesitaba en realidad nada. Es por eso que de hecho él ya había renunciado mentalmente a conservar todos los bienes que él había adquirido y que él había conquistado, y él había jurado al Señor, al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no iba a tomar absolutamente nada, una vez más, para que éste no fuera a decir yo enriquecí a Abraham. Esto era tanto una declaración de su parte de su fidelidad al Señor y como un testimonio de la capacidad de Dios sobre sus hijos, sobre él específicamente, y sobre sus promesas de que Dios iba a suplir todo lo que él pudiera necesitar. Una historia verdaderamente más que interesante, que nos habla de un Dios que cumple lo que promete. De hecho, hasta el día de hoy, la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 14 se sigue cumpliendo. Dios sigue bendiciendo a todas las familias de la tierra por causa de Abraham. Melquisedec, sí, un personaje enigmático, misterioso, pero un personaje que nos apunta al que había de venir. Nos dice que Melquisedec fue el rey de Salem, el rey de paz, el rey de justicia, aquel que gobernaba tal y como Dios lo ha declarado desde el principio, pero que muchos otros no han seguido ese patrón. Melquisedec lo hizo, fue un rey verdadero, un rey de justicia. Y nos dice la Escritura, y como aprendimos, él fue también un sacerdote del Dios Altísimo, pero todo esto era nada más que un avistamiento de lo que íbamos a ver más adelante en la persona de Cristo Jesús. Y nosotros cantamos que Él es nuestro Rey. Cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, le estamos dando ese lugar apropiado para Él.
Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos en alguna tentación en donde estamos a punto de ceder, recordamos que Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que fue a la cruz y murió por cada y uno de nuestros pecados. Y recapacitamos y rápidamente corremos a sus pies, nos doblegamos y le pedimos perdón. Perdón porque estuvimos tal vez a punto, no necesariamente caímos, pero estuvimos a punto y dudamos de lo que Él hizo en esa cruz. Pero Él es, como cantamos, el gran sacerdote quien murió por nosotros y al cual nosotros servimos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, por el Mesías, por aquel que había de venir para cumplir con estos oficios de rey, de sacerdote, y también como aquel que se iba a dar a sí mismo en aquella cruz como un cordero. Gracias, Señor, porque en Él podemos encontrar la autoridad que necesitan nuestras almas. Y en Él podemos encontrar, Señor, el sacrificio que únicamente a ti te ha agradado, Señor, a través de todos los tiempos. Nos doblegamos ante Él y nos rendimos ante Él por amor de tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.